Buenas noches. El Museo Nacional de la Estampa les da la bienvenida al conversatorio virtual Escenario Abierto, Vicente Rojo, diseñador gráfico, que se lleva a cabo en el marco de la muestra Vicente Rojo por Vicente Rojo, retrospectiva gráfica 1968-2020, que actualmente se exhibe en las salas de este recinto, y también del programa Noche de Museos en su edición especial por el Día Internacional de los Museos 2023. En esta ocasión nos acompañan Peggy Espinosa, Marina Garone, Pablo Rulfo y Santiago Robles, especialistas que charlarán sobre la labor que desempeñó el maestro Vicente Rojo en el diseño gráfico. Antes de dar inicio, daré lectura a una semblanza muy breve de nuestros invitados. Marina Garone es diseñadora de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Teoría e Historia del Diseño en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde obtuvo un posgrado en Diseño Industrial. Es doctora en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y realizó estudios de tipografía y diseño editorial en la Escuela de Diseño de Basilea, en Suiza. Sus líneas de investigación son Historia del libro, la edición, la tipografía, la cultura visual latinoamericana, la cultura impresa en lenguas indígenas y las relaciones entre diseño y género. Ha fundado y dirigido diversos seminarios, así como proyectos nacionales e internacionales. Ejerce la docencia, tutorías y dirección de tesis a nivel de grado y posgrado. Además, es autora, coautora, coordinadora y editora de más de una docena de libros. Marina, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida. Gracias a ustedes. Santiago Robles es artista visual y diseñador gráfico. Ha publicado los libros Semilla de Sol en el 2015, Migración en 2019, Código Starbucks Land, Sara 2020 y Todos Cocinamos, Todas Comemos. Proyectos de arte colaborativo en el espacio público de la Ciudad de México en el 2021. Ha presentado exposiciones individuales y colectivas en países como Francia, Austria, Bélgica, España, Italia, Brasil, Irán, Colombia, Cuba, Estados Unidos y Corea del Sur. Sus exposiciones actuales se encuentran en la Galería Elba 41 y en el Museo Banco de México. Actualmente es director de identidad gráfica en el gobierno de la Ciudad de México. Santiago, bienvenido de nuevo, es un honor. Muchísimas gracias a ustedes, gracias. Peggy Espinosa nació en Zapopan, Jalisco. Estudió diseño gráfico en la Escuela de Diseño y Artesanías de Limba. Trabajó como diseñadora en Imprenta Madero al lado del maestro Vicente Rojo. Diseñó el periódico Siglo XXI y desde hace 12 años diseña la revista de literatura Lubina UDG. Actualmente y desde su fundación en 1990 es directora, editora y diseñadora de Petra Ediciones. Ha sido acreedora a varios premios y reconocimientos nacionales e internacionales y en 2022 montó la exposición Punto, Línea, Espacio, Tiempo en el Museo de Arte de Zapopan, Jalisco. Peggy, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Pablo Rulfo nació en la Ciudad de México. Algunas de sus exposiciones individuales más importantes han sido Obra Plástica, Casa del Risco en el 2000, La Caída de Ícaro y otros vuelos del Instituto Cultural Cabañas de Guadalajara en 2001, Encuentros del Museo de Arte de Zapopan en 2005, Memorial del Agua en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda en el 2014 y Los Hombres del Alba, Casa Talavera de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otras. En 1982 colaboró colectivamente en proyectos como América Latina en París, en Francia, y Pintura, realizada junto con Yolanda Mora en la Universidad Autónoma Metropolitana en 2013. Su obra se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe, el Museo de Artes Gráficas de Oaxaca, en el Museo de Arte Carrillo Gil y la colección Vancomer, entre otras. Pablo, muchísimas gracias también y bienvenido. ¿Qué tal? Y bueno, muchos saludos. Igualmente, maestro. Y bueno, cedo la palabra a Santiago Robles, quien va a iniciar con estas participaciones. Bienvenidos. Bueno, pues qué gran honor, muchísimas gracias. Me tocó iniciar y me da mucho gusto.
quiero agradecer antes que nada a Emilio Payán, director del Museo Nacional de la Estampa, a Lilia Prado, la curadora de la muestra del maestro Vicente Rojo, a ti, Estela, a Gaby y bueno, a todo el gran equipo del Museo Nacional de la Estampa. Es un gran honor para mí compartir este espacio con personalidades, amigas, colegas que admiro tanto como Marina, como Peggy, Pablo, con quien hemos tenido el gusto de compartir ya también otros espacios relacionados con el diseño y el ámbito editorial. Bueno, pues si me lo permiten, voy a compartir una presentación de manera breve para plantear algunas cuestiones que tienen que ver con la labor del maestro Vicente Rojo. Él fue sobrino de Vicente Rojo Luch, que fue jefe de Estado mayor del Ejército Popular de la República Española. Toda su familia estuvo involucrada siempre en procesos que tenían que ver con la República, con la izquierda, y es una herencia que el maestro Vicente Rojo trajo también a nuestro continente. Él llegó aquí muy jovencito, en 1949, ya había tenido un inicio en las artes visuales de una manera muy primigenia, muy instintiva, allá en Barcelona, pero definitivamente aquí es cuando llega y él menciona que vuelve a nacer, ¿no? Dice, tuve un primer nacimiento en España, pero tuve un segundo nacimiento al venir a México y bueno, aprendió, según sus palabras, a amar a nuestro país con maestría y pues el ámbito cultural, social, la cultura visual de nuestro país se vio enormemente enriquecida gracias a este suceso. Él conoce a su maestro inicial, Miguel Prieto, al poco tiempo de estar aquí. Él era pintor, él era artista, pero también era tipógrafo. Todavía no existía la denominación de diseñador en aquella época, pero básicamente se encargaba de la comunicación visual el área de publicaciones del INBA. Ahí lo lleva primero a Rojo como asistente y después lo lleva a México en la Cultura primero, que era una publicación, un suplemento del periódico Novedades, que vemos aquí del lado izquierdo, a cargo del gran Fernando Benítez, y posteriormente este equipo se trasladaría a la Cultura en México, que fue un suplemento de siempre. Bueno, aquí quisiera señalar brevemente la gran labor de Vicente, pues testigos de la época hablan sobre cómo no se le otorgaba una atención debida a la parte estética, a la parte de la comunicación visual de las publicaciones. Se veía simplemente como algo que se tenía que hacer en aras de publicar, pero que no merecía esta democracia visual con la que Vicente trabajó a lo largo de su carrera, que tiene que ver con ponerle atención, ponerle un cuidado, otorgarle una dimensión estética a las publicaciones, se tratase de un boleto, de un cartel, de un libro o de un anuncio espectacular. Todos los formatos merecían tener un diseño de calidad, fijarse en el contenido. Y bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que la forma también en muchos sentidos es el contenido. Entonces Vicente tenía un papel también como editor. Vean aquí del lado izquierdo cómo manejaba sus columnas de texto, cómo hacía una composición absolutamente equilibrada. Y bueno, ahora esto podría parecer trivial en una época como la actual, pero en realidad en esa época había que hacer una labor técnica que se relacionaba mucho con la parte manual, con la parte artesanal. Era una mezcla de procedimientos, había que calcular la tipografía, no se podía ver todo en tiempo real como ahora, que vamos diseñando y vamos viendo cómo va formándose la página, sino que se hacían indicaciones, se generaban los originales que después se llevaban a filmar, a imprimir y demás, pero el resultado en muchos sentidos podría parecer sorpresivo. Aquí es un texto de Elena Poniatowska, que recién fue laureada aquí en nuestro país, muy merecidamente, con un texto sobre el historiador del arte Paul Westheim de Alemania. Y vean de aquí del lado derecho, pues el uso de fotografías, el caballito, la torre latino, una imagen histórica de la catedral,
y la composición que va haciendo Vicente. Toda esta tipografía se montaba de manera manual. Bueno, además de su labor para distintos periódicos, veremos otro muy brevemente más adelante, Vicente diseñaba revistas, logotipos, carteles, bueno, lo diseñó todo en su momento, ¿no? Tiene una capacidad de producción realmente admirable, inclusive abrumadora, pero siempre con un cuidado que le dio un sello de identidad a las publicaciones culturales y que fue el origen, fue una simiente, fue un manantial para muchos otros diseñadores y diseñadoras que vinieron después y que aprendieron de esta ética de la profesión, de esta responsabilidad sobre el trabajo, y de esta manera todos los lectores y todo el público nos vimos altamente beneficiados, conociéramos al maestro Vicente Rojo en persona o no, porque fue un maestro a distancia también. Aquí está México en el arte, con un cabezal en tipografía Bodoni, con esta tipografía que tiene tan altos contrastes entre trazos gruesos y delgados. Aquí trabajó a partir del número 3 con el apoyo de Peggy Espinosa, que aquí está con nosotros y más adelante va a participar. En algún momento el IMBA, que publicaba esta revista, deja de hacerlo, y entonces Vicente le propone a Miguel Salas Ansúrez, un artista muy conocido, que además formó a muchas generaciones también, que promovió a jóvenes artistas, crear Artes de México. Vean este cabezal tan hermoso, donde está Quetzalcóatl cruzando una tipografía mucho más expresiva, me atrevería a decir que dibujada, que contrasta con este uso tan sobrio y elegante de una tipografía futura, y que bueno, seguramente este cabezal se utilizó también como imagotipo, es decir, la mezcla de tipografía y una imagen que serviría también para darle identidad, o que puede servir para darle identidad a una publicación, a un producto, a una institución y demás. Y pues siempre con esta perspectiva de promover el trabajo cultural y el trabajo artístico de nuestro entorno. Aquí la revista de Bellas Artes, del lado izquierdo una época primigenia, que también es diseño del maestro Vicente. Aquí vean cómo cómo se están relacionando la tipografía con la imagen. Y del lado derecho, la tercera época de la misma revista, que ya cambió por completo. Vean qué diseño tan atrevido. El maestro Vicente diría en su momento que fue insensato este diseño, pero la verdad es que ahora que los estaba revisando, pues sobrevivió muy bien al paso del tiempo. Se ve muy moderno, se ve propositivo. Dice Revista de Bellas Artes, está compuesto de forma vertical al centro y aprovecha las letras para ir presentando el índice o el contenido de la revista, con estas líneas horizontales que se cruzan. Esta propuesta la trabajó con Azul Morris, que también es una excelente diseñadora, alumna suya, y pues vean el uso de los colores, de las sombras en la tipografía, la paleta, y bueno, este experimento visual duró un año. Del lado izquierdo está la revista de la Universidad de México, que también comenzó Vicente Rojo. Aquí lo que hacía es que las U's que están en el cabezal las iba cambiando año con año, siempre con esta actitud de experimentar, de divertirse, sobre todo, algo muy importante, porque producía tanto y trabajaba para tantas publicaciones que para él era importante mantenerse interesado en lo que estaba haciendo. Entonces hay muchas experimentaciones que siguen siendo muy vigentes en nuestra época y que además pues construyeron los cimientos para muchas publicaciones como esta, que todavía está entre nosotros en una nueva época, diseñada, me parece, por la gran Roxana Ruiz. Del lado derecho, la portada de Artes Visuales, en donde colaboró con Pablo Rulfo. Esta revista tiene un logotipo en la portada, vean, esta A que se relaciona con una V, que pareciera que está hecho
con vectores, pero bueno, todo esto es trazado a mano, son dibujos hechos con herramientas como escuadras, estilógrafos y demás, y todas las portadas de esta revista eran el logotipo que él lo utilizaba de distintas maneras, aquí en una repetición uniforme, como si se tratara de arte pop, pero era una portada para hablar sobre el surrealismo en México, una revista que publicó el Museo de Arte Moderno de Chapultepec. Bueno, también hizo el diseño original de la jornada. Aquí aprovechamos para recordar al gran Carlos Payán, que que acaba de fallecer y pues una persona fundamental también para la cultura, ¿no? Eso era algo que también promovía mucho Vicente, entrecruce entre periodistas, escritores, artistas, diseñadores, y esto enriquecía mucho las publicaciones. La jornada parte de una tipografía alemana que el maestro Vicente recorta de una revista, redibuja las letras L, la J y la A, ahí se pueden ver ciertos detalles sobre estas intervenciones, y representa con el sello a el paso de un día completo, al paso de una jornada. Es más que un eclipse, es la transición entre el día y la noche, que es lo que las noticias que albergaría esta publicación, temporada día con día, y abajo los cabezales para las distintas secciones. Bueno, este diseño se fue modificando con el tiempo, pero siempre teniendo como base el planteamiento del maestro Vicente. Aquí hay un suplemento especial donde está el maestro Toledo, que se está tapando la cara porque no le gustan las fotografías y se está tomando una cervecita. Bueno, aquí está el gran equipo, como dice Carlos Monsiváis, que es acertado hablar sobre la Universidad de Vicente Rojo, porque creó tantas publicaciones, pero además formó a tantas y tantos diseñadores que marcaron una gran época y siguen marcando una gran época en el diseño de nuestro país. Aquí al centro podemos ver al maestro Vicente sentado con los brazos cruzados y a su derecha está Peggy, arriba está Hipólito, porque también no solo están los diseñadores, sino que también están los editores, están los operadores, están los tipógrafos, las personas que operaban las máquinas aquí en esta institución que se llamó Imprenta Madero, que fue epicentro de la producción cultural en nuestro país durante mucho tiempo. Está aquí Germán Montalvo, Efraín Herrera, Pablo Rulfo, Azul Morris, Rafael López Castro y muchos, muchos más. Aquí está casi como la foto de Villa y Zapata, pero del diseño en México. Este diseño es de Germán Montalvo, una imagen que puse aquí brevemente porque me parece una síntesis maravillosa de la labor de Vicente. El uso de la tipografía abajo, una futura con una Bodoni, las manitas señaladoras que se utilizaban en la época para llamar la atención del lector, decirle, ojo, observa aquí, atiende acá, y las letras de su apellido creadas con las herramientas de imprenta muy comunes de la época, en la que no se contaban con muchos recursos, pero que se hacían las cosas con mucha calidad y con mucho corazón, con mucha pasión. Están los tipos móviles, uno en metal, otro en madera, están las tijeras, que eran fundamentales para recortar las imágenes, para recortar la tipografía, para hacer las galeras, y esta cinta perforada que remata con la letra O. Esta publicación son los primeros 40 años de diseñador de Vicente Rojo y tuvo muchas reediciones. Aquí hay una más, que también es diseño de Germán, que esta fue para la UTLA, y siempre en coedición, siempre con el acompañamiento de su casa editorial, que fue y sigue siendo Ediciones Era. Bueno, este es diseño de Rafael López Castro. Del lado izquierdo, pues Monsiváis y Vicente
congeniaban en este amor absoluto por los gatos. Entonces aquí Rafael López Castro hace un collage, la foto del maestro de atrás es una imagen, la foto del gato es otra, recorta los ojos del maestro y se los pone al gatito y genera una trama que se ve muy claramente en esta parte de los ojos, una trama visual como de periódico. Y bueno, el barrido este que siempre hace el maestro Rafael, de colores, aludiendo a la cultura popular, a la lucha libre, y con una composición tipográfica pues magistral, como siempre. Esto del lado derecho es 1974 aproximadamente, es imprenta Madero, y esta ventanita es donde cuenta Rafael López Castro que el maestro Vicente Rojo le pasaba el trabajo. Estos son los libros y los materiales que le iba pasando para que él los diseñara. Eran sus encargos del día a día. Y bueno, ya para finalizar esta participación, quisiera mencionar el homenaje que se le hizo al maestro Vicente Rojo por parte de Rafael López Castro, pero también de su hija Alba Rojo, a quien quise mucho y que en paz descanse. Congregaron un homenaje de artistas, editores, diseñadores para Vicente Rojo, porque además de ser un excepcional diseñador, editor, y de aportar mucho a nuestra cultura, también fue una persona muy querida y todas las personas que trabajaron con él dan testimonio de ello. Repito que aunque no lo hayamos podido conocer en persona, muchos de nosotros no hayamos hablado con él, siempre fue un referente, fue un gran maestro que nos dio lecciones muy importantes a través de sus publicaciones, pero también a través de la ética, de su profesionalismo. Entonces, como parte de este homenaje en el que muchísima gente participó con mucho cariño, hice este cartel, se lo diseñé y se lo regalé. Es una alusión a una de sus series pictóricas más conocidas, México bajo la lluvia, pero lo hice con confeti y con serpentinas para celebrar sus 80 años, y muestra de la generosidad del maestro, de su siempre atención hacia las generaciones más jóvenes. Pues al parecer le gustó mucho el diseño y a través de su hija Alba me mandó de regalo unas serigrafías en agradecimiento por haberle hecho este cartel. Entonces imagínense la bondad y la generosidad de un maestro que se le está haciendo un homenaje, pero él al mismo tiempo responde el gesto y genera un diálogo de circular entre colegas, amigos y profesionistas. Quisiera terminar con una frase de Carlos Monsiváis que dice que Vicente Rojo es el precursor del diseño en México, el continuador y el renovador. El gusto esencial, el tacto y rigor en la aplicación del estilo son características personales que él ha convertido en aportaciones a nuestro desarrollo cultural. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Bueno, Marina, adelante. Muy bien, voy a compartir pantalla para mostrar un poquito algunas imágenes que nos pueden orientar o al menos intentar plantear un discurso. A mí me gustaría, en primer lugar, agradecer que tengamos el espacio de este conversatorio, porque las personas, especialmente cuando ya no están vivas, cuando no están en nuestro plano, empiezan a ocupar otros espacios simbólicos, y en este caso también culturales y disciplinarios, y es en esa medida que quiero abordar a Vicente. De la más o menos incipiente historiografía del diseño gráfico y la cultura visual en México, prácticamente no ha habido ningún investigador que haya omitido la figura de Vicente en sus múltiples facetas. Pongo por caso de las primeras personas que empezaron a escribir sobre él,
fue Cuauhtémoc Medina en una exposición en los tempranos 90, que se llamó El diseño antes del diseño, en el cual le daba un papel fundamental a Rojo como articulador o como bisagra de una manera de hacer especialmente el diseño editorial en México, y cómo Rojo se constituye en un puente hacia la modernidad. También otros investigadores mexicanos como María González de Cosío o Lidia Elizalde, la doctora Luz del Carmen Vilchis, con su portentosa obra sobre historia del diseño en México, y por supuesto Giovanni Trocconi, todos ellos también abundaron sobre la figura y el papel que Rojo desempeñó en una serie de proyectos culturales, pero también, como Santiago lo mencionó, siendo formador de diseñadores desde las tripas de una imprenta, ¿no? De un taller. Y también no ha sido, no se lo ha dejado de mencionar en recuentos internacionales como la historia del diseño gráfico que escribió Enric Satué, el catalán Enric Satué. Y entonces, en esa medida, vemos a Rojo con una trascendencia muy importante, pero además con un discurso muy nítido, muy claro en los ejemplos de los materiales visuales que fue produciendo. Traigo acá a colación también una cita de un texto de Monsiváis, que también ha sido mencionado por Santiago, en donde apuntala por qué Rojo pudo haber tenido ese carácter renovador en los discursos visuales, y fundamentalmente es a Monsiváis a quien le podemos atribuir que describe a Rojo como aquel que plantea un diseño moderno, ¿no? Un diseño renovador. Obviamente no podemos ver a Rojo de manera aislada, ¿no? O sea, sí lo vemos como un personaje con una autonomía, pero él también reconoció su formación, concretamente la de Miguel Prieto, con quien empieza a hacer sus primeros trabajos en México, y también planteando una especie de polifonía en lo que entendemos por el diseño mexicano, porque tenemos una corriente de inmigrantes españoles por causa del franquismo, que van a entrar en el ámbito profesional y cultural mexicano, donde ya tenemos también a otros perfiles como Francisco Díaz de León y Gabriel Fernández Ledesma. Entonces acá vemos que empieza a haber una polifonía, una diversificación en tendencias o en corrientes culturales. En las entrevistas que tuve oportunidad de hacer a don Vicente para la exposición que se hizo en el año 2015 en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en el MUAC, una de mis preguntas es si él había tenido alguna especie de docencia, ejercido la docencia en espacios formales, como los entendemos hoy en ámbitos universitarios. Y él me comentó que no, que de hecho Horacio Durán, que fue uno de los pioneros del diseño industrial en México, lo había invitado a impartir clases. Sin embargo, Vicente prefería hacer esa docencia directamente dentro del taller, ¿no? Entonces esto también lo describe muy bien en ese costado práctico, en ese costado, no diría antiacadémico, pero sí menos escolástico del que otros profesores en el diseño ejercen. Justamente es una figura antitética, podríamos decir, a la de Francisco Díaz de León con la Escuela de Artes del Libro, más o menos para esas mismas épocas. Quiero presentar acá una de prácticamente de los primeros trabajos, antes
de la parte de publicaciones periódicas, que fue una ala muy, muy fuerte que ejerció él, las revistas y las publicaciones periódicas, que son estos dibujos técnicos que él realizó para una gran enciclopedia que publicó la Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana. Esto para mí es muy significativo porque no solamente habla de una facilidad para hacer todo tipo de trabajos altamente convencionalizados como estos, en un momento en donde no había cómo hacer esto con computadoras, esto es totalmente manual, y también presentar que el curso que él siguió implicó haber pasado por una serie de conocimientos que forman parte del aprendizaje de los diseñadores, ¿no? Es decir, no estamos solamente ante un personaje que hace carteles o revistas culturales, sino que hace todo tipo de prácticas. Es importante también pensar en qué contexto de visualidad trabajaba o aplicaba las obras Vicente. En esa época que él empieza a hacer los proyectos de diseño editorial, todavía estábamos ante un tipo de exhibición de libros mediados por mostrador. Va a ser bastante tardío el hecho de que existan librerías donde el público de manera directa se acerque a las obras y por lo tanto pueda llegarse a enamorar de una portada, ¿no? Este tipo de trabajos que nosotros ahora se nos hacen muy habituales ir a cualquier librería y tener contacto directo con los objetos, no era tan habitual en la época en que él empieza a trabajar, y esto también corre del lugar la expectativa que se tenía del diseño, es decir, no necesariamente que enamorara. Por eso también vemos que en sus prácticas profesionales él va a tener un lenguaje más renovado. Lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos. Esto para mí fue muy significativo en las conversaciones con él y viendo el uso de la miscelánea tipográfica que él hace, especialmente las manículas, que también comentó Santiago, pero las selecciones tipográficas y el cuidado en el arte gráfico, a mí me remitió en algunos sentidos al lenguaje del catalán Girard Miracle, y en conversación con él yo le pregunté si había tenido contacto directo con Miracle, porque algunos de los usos tipográficos que hemos visto en obras de Vicente en México remiten a las obras de Miracle. Se lo pregunté en una primera entrevista. Estaba Cuauhtémoc Medina con nosotros, no respondió de manera directa, y en una segunda entrevista me trae este folleto y me lo regala. Y me pregunta que cómo había sabido yo si él conocía algo de Miracle. Y le digo, bueno, es que no puedo creer que alguien con su cultura visual no hubiera conocido lo que se estaba haciendo en Cataluña en ese momento. Y efectivamente, este es un folleto que él trae en el año 61 y que me lo obsequió en razón de eso, que a mí me parece también una manera que él tenía de estar al tanto y de estar al día de las producciones culturales más allá de México. Eso también habla de una mirada de esponja que él tenía para ver qué se estaba produciendo. Como mencioné antes, la faceta de publicaciones periódicas de Rojo fue muy prolongada y muy, digamos que fue un terreno, una arena que lo dotó para una flexibilidad en el lenguaje visual y gráfico muy importante, en particular en contacto con la fotografía, para el caso de estas periódicas. Vamos a ver que no solamente
recurrió a la fotografía en términos de lenguaje visual, pero sí, en este caso le dio como una gran flexibilidad. Y también traigo a colación la apuesta que hizo para el diseño de la jornada. En este caso también quiero resaltar la participación que él tuvo en Fondo de Cultura Económica, que fue también escuela de diseñadores, han pasado por esos libros. Prácticamente se puede dar una cátedra de historia del diseño en México viendo el diseño en Fondo de Cultura. Y esta es una de las portadas que Rojo hace para Fondo, con otra persona con la que va a entablar una relación muy estrecha, que es Fernando Benítez. Y aquí vemos un Rojo muy narrativo, muy alejado del tratamiento abstracto que vemos en otros momentos de la historia visual de Rojo, y muy expresionista, diría yo. También con la tipografía dibujada a mano, ¿no? Esta otra portada, que también es de Fondo, es de Rojo y es más afín al lenguaje del uso de la miscelánea tipográfica, más cercano a las tripas de la imprenta que nosotros estamos más acostumbrados a ver de él. Pero esa oscilación entre lo muy ilustrado y lo muy abstracto tiene algunos indicios interesantes, como estas viñetas que hace Rojo para la Gaceta de Fondo de Cultura Económica y para Balcón, que es otra de las publicaciones periódicas que tenía Fondo. Este es un costado, digamos, menos, el costado de viñetista de Rojo es menos conocido habitualmente, y este material, afortunadamente, se encuentra en el riquísimo archivo que tiene Fondo de Cultura, con los originales mecánicos de él y de otros ilustradores de la época. Esta portada es prácticamente, perdón porque está fuera de foco, pero es el epítome, digamos, de algunas de las claves de las señas de identidad de Rojo, que realmente, como decía Santiago hace un momento, le dan un sello inconfundible, y que es a partir de este tipo de estructuras, con esta simplicidad, pero también con mucha potencia, y que no pasa de moda, que nosotros podemos identificar una obra como las que él producía. No me voy a detener en sí en la historia de Editorial Era, que es un proyecto que ha dado tanto a la cultura mexicana, pero sí quiero presentar morfológicamente algunas de las portadas y el diseño de las colecciones que él ha hecho, por ejemplo, en este caso, la serie mayor de Biblioteca Era, porque aquí nosotros vemos un pensamiento esquemático de Rojo, un orden en la manera en que se presenta la información, unas jerarquías informativas muy ricas, y también muy novedosas para la época en que surgieron, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que los tomos, en lugar de numerarse, se les ponga un asterisco para ir mostrando la serialidad o la secuencialidad, es algo realmente muy destacable. Pero no solamente lo vemos en la portada, sino en cómo se va desenvolviendo el diseño de interiores, las páginas modelo o las páginas tipo. El uso de dos tintas para marcar jerarquías como título y autor, el hecho de poner índices desfasado o, digamos, pareciera como párrafo francés, alternando solamente pesos de tipografía, con una caja tipográfica muy
contenida, muy austera, ¿no? Con mucha limpieza, o por ejemplo, como vemos acá, la disposición de las fotografías en interiores, del cual, por eso ponía como antecedente la práctica que había tenido en las periódicas, porque el tipo de tratamiento fotográfico que desarrolla en estos interiores no se puede entender sin el amplio conocimiento que él tenía, no solo de los procesos fotomecánicos, sino del uso de la imagen fotográfica en prensa periódica, que le da un dinamismo a estos interiores que no era tan habitual. El hecho de justamente disponer de imágenes en páginas desplegables, en formatos extensivos, eso también es muy interesante. Este lenguaje que él aplica para las colecciones de ERA van formalizando una estética del diseño editorial que no ha perdido vigencia y que todavía está presente. Bueno, estos son algunas otras diseños de interiores. Recurre también al uso de estas especies de sellos o de pintaderas como elementos complementarios y propone, digamos, un lenguaje muy limpio. Ninguna faceta o aspecto del libro era menor para él, al grado que podemos ver también para la colección Imágenes de ERA, cómo aplica en las guardas de los libros, ¿no? En la segunda y tercera de forros, no desperdicia ningún espacio del libro para hacer gala de la visualidad. El tipo de diseño de la página, los márgenes que aplica, son muy, hablan de una educación tipográfica muy mesurada y muy con un conocimiento de la historia y del canon tipográfico profundo. Y también, bueno, quiero ya para ir cerrando, mencionar que específicamente en algunas obras, concretamente en Día de Guardar con Monsiváis, hay una apuesta por el uso de las imágenes a manera prácticamente de reel cinematográfico, ¿no? Con un dinamismo muy impresionante, donde la miscelánea tipográfica, llámense las manículas, los asteriscos, son un ostinato, realmente es una ametralladora visual lo que se está proponiendo acá, el uso de las plecas, el aire que deja para los márgenes, especialmente el margen inferior, es muy ostensible. Me parece que acá hay una creación a cuatro manos en cómo se fueron configurando estos elementos. Hay evidencia de que le costó mucho a Rojo que entregara a Monsiváis cada uno de esos textos, que lo andaba persiguiendo. Prácticamente era una formación en tiempo real, una puesta en página en tiempo real. Acá volvemos a ver este gusto que él tenía, que muy bien lo ha descrito Martí Soler, que tampoco ya está con nosotros, por las tipografías, concretamente la Bodoni pesada, y estos lenguajes entre la miscelánea tipográfica y el texto, pero el texto en un sentido muy arquitectónico. Yo me voy a detener acá. En realidad, para mí Rojo es infinito. Cada libro, cada colección que diseñó, pienso en Alacena, de la propia ERA, pienso en las cosas que hizo para Joaquín Mortiz, son prácticamente una cátedra. Para mí fue un honor haberlo conocido, haber podido hablar con él, y tengo un recuerdo muy hermoso. Para quienes no lo hayan conocido o tratado, recomiendo ampliamente que lean
que lean sus libros, que lean sus diseños, que indaguen en las decisiones y elecciones tipográficas que él hizo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina. Cedemos la palabra a Pablo Rulfo. Adelante, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas, muy buen día. Estoy aquí muy agradecido de la invitación que me han hecho para participar en este conversatorio y en torno a Vicente Rojo. Para mí, después de escuchar a nuestros participantes, colegas, que han aportado ya información muy precisa, muy significativa, yo quisiera abundar en el tema, digamos, de la personalidad de Vicente como pintor y diseñador. Yo creo que tiene mucho que ver en su capacidad de encontrar soluciones gráficas que aportan elementos extraordinarios. Generalmente, digamos, era, digamos, común que un pintor pudiera hacer algún tipo de trabajo de diseño, en fin, algunos otros profesionales hicieran trabajos de diseño, también era común porque la personalidad digamos, del tipógrafo después diseñador era realmente un tanto vaga y ambigua, y cualquiera que manejara una forma podría ser considerado como hábil, posible en producir productos editoriales. Pero Vicente, digamos, digamos, traslado de lo pictórico a lo gráfico, de lo gráfico a lo pictórico, aporta elementos muy ricos, digamos, para encontrar nuevas soluciones o soluciones extraordinarias. Debo decir que, desde luego, el diseño tiene que ver mucho con una especie de tradición, una tradición, digamos, formal que no puede eludirse. Es muy importante conocer el trabajo de Miguel, de su maestro, el tipógrafo, también pintor, con quien trabajó en Bellas Artes, Miguel Prieto, que de alguna manera, gracias a esa presencia y a que solicitara la asistencia de un joven que lo ayudara, recomendado por un amigo de Miguel Prieto, que era también español, que era ¿cómo se llama? Perdón, el nombre. Perdón. Bueno, la participación de Vicente con Miguel Prieto fue muy importante, porque la habilidad y la capacidad de Miguel de Miguel Prieto fue muy importante para Vicente, y que Miguel lo dejara en su puesto cuando él decidió ausentarse. Esto permitió que Vicente tuviera un contacto con el nivel, digamos, con las instituciones culturales en México, y que en aquel entonces hacían algún tipo de trabajo editorial, cultural, cosa que es un concepto nuevo en aquel entonces, muy importante, que permitió que Vicente pudiera orientarse en el proceso de diseño editorial cultural. Es un concepto muy importante, diseño editorial cultural. También es muy importante el fenómeno que ocurrió cuando Vicente y José Azorín establecieran la imprenta Madero. Porque de alguna manera permitió que hubiera una infraestructura editorial y de producción que permitiera unir los esfuerzos y centralizar el interés y la atención de las instituciones culturales hacia un solo lugar, que simplificara los procesos de producción editoriales, y que
asegurara un proceso de calidad, tanto en la impresión como en el diseño. Eso es un fenómeno que no se ha vuelto a producir en México y que significó de alguna manera un desarrollo de la calidad editorial, de la producción editorial, de la producción, de la producción cultural editorial en México. La posibilidad, digamos, de impresión, el control de la calidad, la diversidad de posibilidades de impresión que Imprenta Madero ofrecía era muy significativa y que, repito, no se ha repetido en México. Tener una personalidad como Vicente, con esa calidad humana, esa calidad intelectual, esa calidad artística, sumada a una capacidad de producción que logró José Azorín en esa imprenta fue muy significativa. Y yo creo que eso ayudó mucho a que la visión del diseño editorial en México fuera importante, que fuera de interés para las instituciones. Vuelvo ahora a la idea del diseño y la pintura. Vicente es un ser, es un creador muy importante porque integra un ámbito muy amplio de producción artística, desde el diseño hasta la pintura. Él a mi juicio, es un pintor gráfico y como diseñador es un diseñador pictórico. O sea, tiene una flexibilidad, logró crear una flexibilidad y una capacidad de crear imágenes con una gran amplitud de posibilidades creativas. Eso significó que no tuviera bloqueos, que no tuviera límites en su capacidad de imaginar. Entonces, es notable la diversidad iconográfica que él generaba. Sí puede uno encontrar relaciones con Miguel Prieto en su manera de solucionar los elementos gráficos, la tipografía, la forma de diagramar. Es muy similar. Hay indicios de que hay una gran tradición que se va repitiendo, que se va trasladando de un creador a otro, de Miguel Prieto a Vicente, y de Miguel Prieto de toda una noción gráfica de época que se traduce que Vicente bien utiliza, bien aplica en su trabajo editorial. Esa capacidad que tenía Vicente de crear imágenes me repito, es comprensiva. Eso uno la puede entender en esa visión plástica, en esa visión pictórica que podía tener en su búsqueda de soluciones gráficas. Igual en lo pictórico. No es posible entender a Vicente en su trabajo pictórico si no se entiende el elemento gráfico. Esa amplitud de conceptos y emociones visuales que va desde lo gráfico, de lo esquemático, de lo gráfico a la amplitud de lo pictórico, hace que Vicente tenga una serie de opciones, una serie de posibilidades artísticas que son muy importantes y que se notan en su encuentro de soluciones. La diversidad y su capacidad que él tenía en el encuentro de soluciones es muy importante, muy significativo, y por eso insisto en ese tema. Entonces podemos pensar que es gracias a la creación de esa imprenta, esa posibilidad técnica, esa potencialidad técnica que tenía Vicente a través de la imprenta, hace que centrara en su persona muchos proyectos editoriales. Eso hizo que realmente en México se creara una noción de diseño editorial que generalmente estaba difusa y perdida en un medio vago que de por sí lo es, digamos, en que no hay ningún interés, ninguna noción de la importancia del diseño, de la calidad editorial en ese entonces, en los años 60, en los años 70, había un gran desinterés por lo gráfico. Fue de alguna manera el trabajo de Vicente en esta imprenta
que hizo que la atención y la conciencia del valor, de la calidad del diseño editorial tuviera relevancia. Para mí eso es muy, muy significativo, y para no abundar en lo que se ha hablado, creo que eso hay que estudiarlo y hay que entenderlo, y que ojalá se diera en México una revaloración de ese trabajo, digamos, entre la producción, entre la impresión y la capacidad de diseño. De alguna manera, que Vicente tuviera la potencialidad que daba la imprenta Madero, le permitía encontrar soluciones atrevidas, soluciones que realmente podía él ofrecerle a él maneras de poder trabajar en la cantidad de proyectos que él tenía, para poder encontrar solución y poder dar salida. Es gracias a esa interacción entre la imprenta y Vicente, que se crea esa posibilidad de formar diseñadores y de prácticos, y de poder producir una cantidad de trabajo impresionante que permitió que Vicente tuviera pluralidad de soluciones, que tiene que ver mucho con el desarrollo del diseño en este país. Con eso termino. Muchas gracias. Espero haber sido útil. Me lo explico. Muchas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Ahora cedemos la palabra a Pelle Espinosa. Adelante. A ver, perdón, Sí. me acordé del nombre, que fue Federico Álvarez, quien Miguel Prieto le pide que le recomiende un asistente. Y Vicente, que era muy joven, conocía a Federico, y Federico lo recomendó con Miguel Prieto. Entonces ahí le debemos a Federico Álvarez haber sido el puente entre Miguel y Vicente para poder crear esa posibilidad de formativa entre Vicente y Miguel. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por el dato y gracias por su participación. Peggy, adelante, por favor. Hola, bueno, muchísimas gracias por invitarme a participar en este conversatorio. Bueno, al Museo, Estela, Santiago y bueno, Emilio Payán, que no tengo el gusto de conocer. Voy a ser así como muy breve, tengo algunos puntos anotados, pero voy a leer algunos, otros los voy a comentar. Sí, de verdad para mí es muy, ¿cómo les puedo decir? Muy difícil, aunque sobre todo así en un conversatorio público, hablar de Vicente. O sea, mi agradecimiento realmente, y de verdad da de cuenta el honor y la fortuna que tuve al trabajar, ¿cómo se llama?, junto a él en Vicente, digo, en la imprenta Madero, fue, wow, de verdad, yo creo que sí, cambió, ¿cómo se llama?, mi mirada en muchos sentidos, y realmente abrió posibilidades de poder hacer de alguna manera algunas cosas de las que estoy haciendo. Aunque a veces, claro, o sea, yo no tengo el rigor ni la disciplina, ni soy tan seria, porque creo que permanentemente estoy tratando de innovar posibilidades a lo que hago, aunque me puede equivocar, pero con acercamientos cada vez creo que se pueden poner en juego cosas maravillosas en lo que son las páginas impresas. Y bueno, yo conocí a Vicente en septiembre de 1979. Tenía 23 años, iba a cumplir 24 años. Yo había estudiado en la Escuela de Diseño y Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. En la EDA yo tuve algunos maestros que para mí también fueron importantes. Poquito, tuve un par de meses con Víctor Borca, con Félix Beltrán, con Fernando Schulz, y era muy inquieta. Siempre estaba como tratando de aprender y de investigar lo que había a mi alrededor, pero sin embargo, debo de confesar que no tenía realmente ni idea
de la extensión y la importancia de la obra de Vicente. Conocía algunas portadas de libros, conocía más, yo creo que su obra gráfica, había ido a más exposiciones colectivas e individuales, sí, que me parecían maravillosas. Pero bueno, finalmente conseguí una cita con él, fui a hablar, llevaba yo creo que 2 carteles, 3 portadas, era mi portafolio, porque había tenido la oportunidad de trabajar en un despacho de diseño donde hacían implantaciones de imagen corporativa, pero esa área a mí no me interesaba. Me interesaba más lo que era la cultura. O sea, finalmente, como que en la escuela de diseño y artesanías, bueno, yo venía de Guadalajara y cuando entré ahí también me explotó la cabeza, porque, bueno, una escuela de artes como era esta, donde de alguna manera, bueno, primero estudié diseño textil un año y luego ya seguí con diseño gráfico. Pero lo que era el autogobierno, el cogobierno que había en la escuela, me hizo saber y estar consciente realmente de lo que impactan los profesionales, al menos los diseñadores y comunicadores, a su alrededor, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy importante. Y les traigo a colación esto porque yo quería hacer materiales que de alguna manera llegaran a muchos lugares, a muchas comunidades, y no solo en las grandes ciudades y ciudades medias. Cuando Vicente me preguntó, oye, ¿por qué vienes? ¿Por qué quieres trabajar en imprenta madera? Le dije, ups. Le dije, bueno, quiero trabajar en imprenta madera porque quiero aprender cómo se llama realmente un oficio y saber lo que es una imprenta, porque la imprenta va a ser mi aliada y es donde yo voy a poder trabajar, bueno, diseño o publicaciones que se puedan repetir, que puedan repetirse muchas veces para que se repliquen y lleguen a muchos lugares. Y le dije, bueno, y a lo mejor, y eso nunca lo había pensado antes, pero me llama la atención y eso lo comentaba mucho con Vicente después. Le dije, quiero hacer libros para niños, cosa que la verdad no tenía ni idea, pero por ahí probablemente a veces sabemos, aunque no sepamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, eh, eh, les quiero platicar cuál fue, bueno, después de que entré al primer día que estuve en Imprenta Madero, a mí lo primero que me dieron fue un escritorio, ¿sí? Aquí tengo la lista. Mi escritorio, un tipómetro, unas tijeras y un despachador de Durex. Bueno, además de un par de lápices y algunos colores. Eso era todo lo que teníamos para poder trabajar y de alguna manera bajar las ideas, ¿no? Para que se pudieran publicar en muchos medios, ¿no? Desde invitaciones, bueno, carteles, boletines, revistas, libros, qué sé yo. Fue lo que más trabajé en la imprenta, Madero. Y realmente, cuando yo decía, bueno, ¿qué fue lo que yo aprendí de Vicente? Les voy a decir algo que, bueno, que por ahí parafraseo, aunque no tengo la cita exacta, ¿cómo se llama? Bueno, a Carlos Smith, donde dice, haz de cuenta que el collage es el arte de rearmar fragmentos de imágenes previas a manera que formen una nueva imagen. Bueno, yo aprendí, yo creo que el arte del collage, ¿sí? Y a disfrutar, cortar y pegar fragmentos, trozos de tipografías, letras, papeles negros, imágenes, fotografías, textos y galeras. Y con estos materiales llenar el espacio con esta forma, ¿no? Bueno, para hacer los trabajos que me encomendaban. Vicente, bueno, de alguna manera él se decía que era un creador y recreador de imágenes. Creo que con el collage yo también aprendí, ¿cómo se llama? A recrear y crear, ¿sí? Finalmente a colectar experiencias y miradas imaginarias de otro para ponerlos en el trabajo, ¿no? Lo cual me parece súper, súper importante, ¿no? Y creo que de alguna manera sigo haciendo ese collage de ideas, juntando
diferentes narrativas, diferentes discursos, y creo que eso también lo aprendía de Vicente de alguna manera indirectamente, ¿sí? Él comentaba que finalmente le gustaba el cine, ¿cómo se llama? La música, y eso se reflejaba en su trabajo. Sí, yo creo que Vicente fue un gran narrador, ¿sí? Donde sus experiencias en otras artes, como la gráfica, la pintura, mismo el cine, los llevaba a las páginas impresas, ¿no? Ya fueran carteles, portadas de libros, ¿sí? Y de alguna manera también las estructuras de las páginas ahí están presentes. O sea, era alguien que de alguna manera incorporó, como gran artista que era, las vanguardias que había en el momento, ¿no? O sea, muchas vanguardias, porque ciertamente Vicente fue un hombre de su tiempo, pero también creo que se adelantó a su tiempo. Y lo que aprendí con Vicente fue un oficio, o sea, y la importancia del oficio, de pasar horas y horas y horas sentada haciendo y resolviendo cualquier encargo, porque no había ningún encargo que fuera más importante que otro. Podía ser una invitación, pero podía ser también obras como libros o colecciones de libros, ¿no? Y la verdad es el saber que todos los trabajos que se resuelven tienen muchísima importancia, porque no sabemos cómo va a impactar a quien lo recibe. Creo que de eso, de alguna manera, es el compromiso que tenemos, ¿sí? Cuando estamos haciendo, porque finalmente nuestro oficio es para otros, ¿sí? Aunque también va una impronta de la mirada que tenemos. Como también lo comentaban, bueno, ustedes, sí, que afortunadamente fueron muy claros. Creo que tomando lo que se comenta en un libro que se publicó sobre Vicente, digo, sobre la imprenta Madero, sí, creo que es muy importante también, ¿cómo se llama? La atmósfera que estaba en Vicente, digo, en la imprenta Madero, y que Vicente de verdad también fue como un maestro en esto, o sea, de alguna manera de hacer el trabajo de una manera colaborativa. O sea, colaborativa sabiendo que toda la cadena de trabajadores que colaboran son importantísimos. Y realmente este intercambio y apoyarte en la experiencia y oficios de otros es lo que te permite hacer innovación y creación. Eso lo aprendí yo de Vicente también, o sea, como dar a cada persona la importancia y el lugar que tiene, ¿no? Y creo, trato de seguir haciéndolo en lo posible. Bueno, Vicente contaba también un poco, ¿cómo se llama? A raíz del collage, porque yo veo en su trabajo un gran trabajo de collage, independientemente que generara también imágenes, sí, pero el collage creo que es, como decían, el gran arte de finales del siglo XIX, ¿no? Que entra en lo que son la comunicación visual de manera impresionante. Bueno, Vicente contaba que desde niño tuvo una fuerte atracción por las letras, por sus formas tan precisas y a la vez tan variadas, que sustituyeron los juguetes que no tuvo. Y decía que también él era muy aficionado al cine y que desde los 12 años él empezó a recortar tijera en mano, ¿sí? Anuncios que aparecían en periódicos y, bueno, anuncios y títulos de algunos autores y sus rostros, ¿sí? Bueno, de verdad, ahí está, yo creo que ¿cómo se llama? Como el nacimiento de este oficio de Vicente, que por supuesto abrevó mucho de Prieto, pero creo que desde antes, ¿sí? Ya estaba despierto, ¿sí? O sea, todo se va cultivando, todo se va, ¿cómo se llama? Poniendo en su lugar. Y finalmente, o sea, yo aprendí también que el diseño editorial, gráfico y de comunicación, el diseño que tiene que ver con la comunicación visual, de verdad se hace a partir de las ideas, pero necesitas oficio para poderlo concretar y que viva en un tiempo y en un espacio. Vicente, él decía que era parte del grupo de los modificadores de la realidad. Yo creo que Vicente fue un modificador de la realidad. Como dice Pacheco, Rojo
cambió nuestras relaciones con las artes gráficas y aún nuestra manera de mirar. Cada una de sus obras es una fuente de placer que niega por un instante la fealdad sin límites de lo que nos rodea en todas las artes. O sea, Vicente de verdad aportó una riqueza inagotable al imaginario visual, ¿sí? En México, ¿sí? Y de verdad, y es la única manera, creo, que tenemos para, como lectores, de realmente con imaginarios claros poder pensar, dar forma a la realidad para seguir pensando y actuando. O sea, esto creo que Vicente fue algo súper importantísimo. Otra de las cosas que aprendí fue la disciplina, aunque la tengo a mi manera, pero también a trabajar con mucho rigor y sobre todo con un rigor, pero también a disfrutar muchísimo el trabajo, ¿sí? Pero hacerlo siempre como con mucha disciplina y mucho compromiso, a pesar de que el juego está presente, o sea, el compromiso de lo que se hace es inevitable, ¿sí? Porque uno no trabaja solo para expresar lo que queremos, sino lo que pensamos y somos productos de donde estamos, ¿no? En nuestra cabeza existen tantos elementos y tantos fragmentos de realidades y de formas que lo que hacemos es hacer un collage permanente. Y aprendí también creo, a manejar y disfrutar la tipografía, ¿sí? Y explotar su carácter expresivo, ¿sí? Y de alguna manera como forma, la tipografía tiene también su discurso, ¿cómo se llama? Su discurso social. Eso yo lo aprendí. También aprendí a implantar, no tan cuidadosamente como él, las páginas a través de los diferentes elementos, líneas, párrafos, títulos, folios, imágenes, viñetas, y volverla, ¿cómo se llama? Volverlas experiencias visuales, disfrutables. Vicente, yo creo que también hacía visible lo inacible en los libros, jugaba con páginas que acariciaban con la mirada y volver la materia para que la percepción creara realmente estos universos, ¿no? También, ¿cómo se llama? Aprendí que solo a través del oficio y del conocimiento técnico o tecnológico, ¿sí? Puesto en horas de trabajo, se puede desarrollar, ¿cómo se llama? Realmente como el oficio y llegar a diferentes lugares en lo que es el diseño. Bueno, Vicente decía que él había estado trabajando para lograr equilibrio entre la imaginación y la realidad, entre lo que soñaba alcanzar y lo que finalmente lograba en las propuestas gráficas, en un equilibrio a través de la razón y la pasión. Yo creo que este binomio fue fundamental en la obra de Vicente y bueno, y para mí también sigue siendo importante unir como esa pasión finalmente con cierta razón. Bueno, ¿y qué les digo? O sea, creo que Vicente, bueno, la aportación que hizo fue enorme y de verdad, bueno, a muchos de nosotros y todavía sigue abriendo muchas rutas, caminos para en el área de la comunicación visual, ¿sí? Como también decía, no recuerdo si José Emilio Pacheco o quién, o sea, Vicente dio a la literatura mexicana una nueva mirada en el espacio físico, o sea, en la que apareció que fue libros y en todos sus objetos de diseño. Uno iba a pasar imágenes, pero pues ya, ¿cómo se llama? Veo que el tiempo se está terminando, no sé, muchísimas gracias. Y de verdad, un reconocimiento y una admiración enorme siempre por Vicente. Muchas gracias, Peggy. Bueno, desafortunadamente Pablo Rulfo tuvo que despedirse, tenía algunos compromisos, pero bueno, no sé si Marina, Santiago, Peggy tengan algo que acotar antes de despedirnos.
Bueno, yo si me lo permiten, quisiera aprovechar que está aquí Peggy, qué lástima que bueno, y Marina también, qué lástima que Pablo se tuvo que ir para complementar esta información, pero eh, te pediría, Peggy, si tienes la oportunidad de ahondar un poco más en lo que comentabas hace un momento de crear y recrear nuestro entorno, sobre todo a través del proceso editorial dentro de la imprenta. Esto creo que podría ayudar mucho, sobre todo a los jóvenes, para que se hagan una idea de cómo se creaba un libro en este entorno. Es decir, si nos pudieras comentar un poco cómo era la ruta para la elaboración, para la producción editorial, llegaba un texto y entonces qué pasaba con ese texto, qué era un tipómetro, para qué se utilizaba, cómo se contaban los caracteres, cómo se montaban las imágenes y demás. Bien. Abusando de tu generosidad. Bueno, yo les platico, como yo lo experimenté, seguramente otros compañeros sería diferente. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a a la imprenta, pues era una imprenta y finalmente llegaban los trabajos y repartían el trabajo de diseño entre los que estábamos. Algunas gentes con más experiencia, otras con menos experiencias. Pero yo me acuerdo que teníamos que hacer una bitácora del trabajo por semana. A mí me daban una hoja y no me cabía la hoja porque eran 5 invitaciones, 2 carteles, un boletín, al mismo tiempo un libro, al mismo tiempo una revista. O sea, en Imprenta Madero no trabajabas un proyecto de principio a fin únicamente. Tenías que estar alternando todos los trabajos y lo que sí es que había una fecha límite. Y con esa fecha no había manera de no cumplir, porque era el compromiso, sobre todo muchas exposiciones, mesas redondas, muchas actividades tenían una fecha. Entonces la imprenta tenía que entregar los impresos a fecha para que llegaran, ¿no? Con los clientes de la imprenta y ellos a la vez hicieran la difusión o distribuyeran los materiales. Entonces las fechas eran implacables, ¿sí? Otra cosa, llegaba una orden y decía, una invitación, voy a inventar, tamaño 16 por 21, ¿sí? O no sé, sí. Y tenías que hacer, haz de cuenta, y una tinta, olvídate, la tenías que entregar mañana. No es que tenías todo el tiempo del mundo o todos los recursos, o todas las número de tintas, no. Y tenía que hacerse rápido, sí, porque entraba en un programa de producción vastísima, sí. Entonces, de verdad ahí tenías que tomar decisiones. Una de las cosas que yo aprendí con Vicente fue tomar decisiones, porque dudo mucho, soy muy, ¿cómo se dice? Muy poco segura para poder decidir y tomar, pero ahí sabía que lo tenía que hacer y ojalá estuviera bien, ¿eh? Porque si no estaba bien, me moría de la vergüenza. Entonces tenías que con los elementos o con las habilidades que tenías que hacer rápidamente, tomar soluciones porque, por ejemplo, una invitación, te pasaban, haz de cuenta el texto, tú marcabas el texto, en aquel entonces en la imprenta Madero había fotocomposición y linotipo. Lo que era linotipo, marcabas, se lo entregabas al señor González, ellos lo armaban, muchas veces modificaban lo que tú pasabas, pero finalmente salía, ¿sí? Hasta los colores, a veces ellos pensaban que a lo mejor el azul que marcaban no era el adecuado y lo cambiaban, pues estaba bien. Entonces era más complicado trabajar ahí. Pero lo que era de fotocomposición, ahí sí tú podías hacer lo que querías. Entonces tenía la oportunidad de marcar el original con las características tipográficas, puntos. No había tantas posibilidades de interlíneas porque había todo un esquema muy establecido. Estaban las familias que había. Entonces, una vez podías marcar el texto y si te fallaba, pues a ver cómo hacías. Y se iba en lo que tú estabas marcando, bueno, en lo que te da la tipografía, se iba a corrección, porque había un departamento de corrección maravilloso, cosa que ahora en muchos procesos de diseño gráfico y editorial se salta. O sea, la corrección de estilo, fundamental. Entonces, en lo que estábamos, digo, se iba la corrección de cuenta de estilo, bueno, tú con tijeras y durex recortabas, ¿sí?
y hacías si era esta invitación, en una hoja exactamente del tamaño, hacías como la maqueta, ¿sí? O diseñabas pegando, ¿sí? Como querías. Si lo querías, bueno, tú marcabas de principio si el texto lo querías centrado, justificado, en caso de un texto largo, alineado a la izquierda, a la derecha, ¿sí? Y una vez que hacías ¿cómo se llama? Bueno, lo recortabas, lo pegabas, lo pasabas, porque también en Magnetipo estaban los formadores. Entonces ellos, la galera ya original, la fotográfica, no la fotocopia, la enceraban, la cortaban y la armaban como tú querías. Entonces tú tenías que hacer un diagrama, cuántos puntos de arriba, abajo, exactamente como querías. Ellos lo hacían, te lo pasaban, si había algún ajuste pequeño porque ya no había mucho tiempo, lo pedías, que normalmente eran extraordinarios, ¿sí? Y entonces te entregaban el original con una camisa de papel cebolla y ahí marcabas el color, ¿sí? Si era una tinta, ponías qué Pantone, ¿sí? Si de repente tenías 2 tintas, que era muy raro tal, en las invitaciones por tamaño no había barridos, ¿sí? En los carteles sí podías hacer barridos, ¿sí? Y dependía también la máquina, porque no en todas las máquinas de offset podías hacer barridos. Entonces esa era otra limitante. Bueno, un poco así era el trabajo, la mecánica de trabajo. Entonces te digo, al mismo tiempo que tenías esto, pues tenías, no sé, algunos fascículos, ¿sí? Y no tenías mucho tiempo. El tiempo es lo que menos había en la imprenta, entonces tenías que usar muchos recursos diferentes. Y era por lo que, y bueno, y de alguna forma en aquel entonces todo se hacía con fotomecánica. Entonces la parte o sea, donde estaba la fotomecánica, que era abajo del área de diseño, también para mí eran unos aliados importantísimos, porque podías experimentar mucho, sobre todo en los carteles, lo que era procesos de fotomecánica, ¿no? Tampoco podías desperdiciar papeles diciendo, hazme un alto contraste, no, siempre no, mejorar, no había manera, ¿no? Porque tú haz de cuenta con eso que pedías, al tamaño que pedías las imágenes de fotomecánica, sacabas también cuando eran altos contrastes o líneas, sacabas una fotocopia y también lo integrabas a tu machote, a tu maqueta, para pasarlo, ¿cómo se llama? Donde hacían, haz de cuenta, pues los originales, que iban a su vez a fotografiarse, ¿sí? Entonces era así como, interveníamos muchos. Ahí probablemente es por lo que puedes aprender más del oficio cuando marcas te entregan, si me explico, tienes que volver a marcar, vas con otras personas, vas viendo el trabajo. Ahora, con la manera que hay de trabajar o sea, digital, realmente no sabemos y no nos damos cuenta y no valoramos tantos errores que también hay detrás, pero son más invisibles, ¿sí? Pero eso yo creo que es lo que te permite como tener otra responsabilidad social, ¿no? Y saber que finalmente este trabajo, gracias, es fruto y da frutos en campos de lo simbólico, pero también construye capital social, ¿no? Pero también a ti a la vez te sostiene el trabajo de muchos otros. Claro. Oye, pues este tema es interesantísimo y yo creo que deberíamos de organizar un curso sobre él porque da para tanto. Es en muchos sentidos la base, ¿no? De este proceso mecánico, pero también manual. Es la base del diseño como lo estamos realizando ahora y sin ese conocimiento creo que nos estamos perdiendo de una parte muy importante, ¿no? Para entender muchos procesos actuales haría falta conocer de viva voz de sus ejecutores toda esta maravilla de técnicas, de procedimientos y también que implican una ideología, una forma de aproximarte a los formatos que, como bien señalas tú, ahora en muchos contextos pues se dan por sentados o se brincan. Y
ir cuidando una publicación paso por paso como la estás señalando, pues la verdad es que dejó huella en nuestro entorno, ¿no? Son publicaciones que ya nos van a acompañar eh, para el resto de la historia. Muchas gracias, Peggy. Pues ya me convertí en entrevistador, una disculpa. Pero bueno, Adelante, sin quiero problema. aprovechar que están aquí, pues es muy importante que las dos estén aquí. Muchas gracias. Entonces, Marina, a ti te preguntaría, bueno, Vicente tiene la reputación de ser un gran maestro, de haber enseñado mucho, pero es una reputación contradictoria porque al mismo tiempo él está asociado a una personalidad muy tímida y él mismo ha dicho en muchas ocasiones que él no daba clases, que él no enseñaba, que él en realidad sumaba a las personalidades y a través de su trabajo es como daba ejemplo. Entonces quisiera pedirte si nos pudieras compartir un poco más de tu experiencia íntima de haberte acercado a él en esta etapa que digamos ya era una etapa en la que él no realizaba más diseño gráfico, sin embargo tiene todos los recuerdos, tiene toda la experiencia y que pudieras hablar de viva voz con él sobre todos estos procedimientos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la pregunta y una delicia oír a Peggy todo lo que cuenta. Voy a responder con una anécdota que a mí me marcó mucho. Cuando me invitaron a hacer la curaduría de la sección de diseño y edición, toda la parte de su retrospectiva, pero la de diseño, yo estaba fascinada y aterrada a la vez, porque por un lado el reto con alguien como él era qué podía yo decir nuevo o qué facetas, o sea, era muy difícil ver qué decir nuevo, sobre todo porque es una de las personas, ahora también López Castro, también Almeida, pero sobre las que más se ha escrito. Entonces, es un perfil, digamos, muy cuidado, hay un discurso muy controlado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y no se trataba de encontrar el prietito en el arroz, pero realmente es estas preguntas que tú le estás haciendo a Peggy eran parte de mis dudas, ¿no? Sobre la cocina de sus diseños. Una cosa que no logré ver finalmente, aunque sí estuvimos en su taller varias veces, yo moría por ver su archivo de recortes. Me lo describió, pero no me lo mostró cómo tenía él ordenados en carpetas por campos semánticos. Y al analizar su trabajo uno puede ver eso. O sea, cuando hace el uso de grabados o fotos de flores o de animales o de objetos mecánicos, medios de transporte, está claro que en un perfil como el suyo, que las cosas no son al azar, aunque hay mucha experimentación y mucho juego, tiene que haber mucho orden ahí atrás. Entonces yo le preguntaba por ese archivo, que nunca me mostró, pero que sí me dijo que tenía. Pero lo más imponente, y tratando de responder a tu pregunta sobre ese maestro que no enseña como los maestros que creemos que enseñan, o hay muchos modos de enseñar y ser maestro. En el lapso de la selección de los materiales expositivos, que una parte muy grande estaban en la... Ay, ahora se me fue el avión, en la galería Juan Martín. Juan Martín, que fue ver y revolver cantidades industriales de material. O sea, ahí el reto era qué quitar, no qué poner. En ese lapso hubo muchísima libertad, o sea, tuve yo mucha libertad por parte del MAC, por parte de Cuauhtémoc y de Amanda, de qué escoger. Y de hecho era una cantidad, no me acuerdo el número, todo lo que terminamos exhibiendo. Cuando ya llevamos el material al museo, Vicente paseaba periódicamente viendo las distintas zonas y montajes. Y yo realmente
como diseñadora misma, como habiendo trabajado en medios editoriales, pensaba cómo íbamos a exhibir ese gran volumen de obra para que no se traicionara un discurso no evolucionista en el sentido decimonónico, darwinista, pero sí que se viera el curso de una trayectoria, con cosas muy tempranas, a cosas muy experimentales, a cosas que ya es el lenguaje puente entre su obra plástica, inclusive la obra escultórica, que también estaba en otra de las salas. Y él entraba a la sala, yo estaba con los materiales y paseaba atrás mío. Era el silencio más ruidoso. Un maestro que no llena el espacio con palabras, pero que te está observando, que hay un escrutinio respetuoso, pero que tú sientes acá la mirada, hace que pienses 3 o 4 veces qué portada al lado de qué vas a poner y qué es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, para mí fue muy imponente, porque la mayor parte de los maestros que he tenido en diseño, salvo otra persona en Suiza, que también me marcó mucho, Wolfgang Weingart, nunca había tenido un maestro que me enseñara tanto con el silencio. Y en todo caso, yo hacía alguna cosa y me decía, ¿estás segura que esa es la mejor forma de exhibirlo? Y nunca me estaba diciendo ponlo de esta manera, porque fue totalmente respetuoso. O sea, él era el personaje, nosotros estábamos haciendo ese trabajo. Entonces, eso es un nivel de carisma docente que no se compra pues en la tlapalería, ¿no? Se va formando, ¿no? Y tú hablabas hace un rato de esa ética, de ese compromiso, y es eso, ¿no? Una persona muy claro de la importancia que tenía, pero nunca imponiendo esa impronta a los demás. Y para mí eso fue muy determinante, ¿no? Tenía un sentido del humor muy fino, no era irónico, pero sí era muy, muy delicado en cómo hablaba. Y no pedía opiniones, no daba opiniones si no se la pedían. Y eso también, ese nivel de prudencia y mesura, es algo que cuando yo sea grande quiero ser así. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues podríamos recordar esta frase a propósito de este silencio que es abrasador, que es significativo, que marca todo un contexto a partir de las palabras de Juan Rulfo, que fue un gran amigo de Vicente Rojo y papá de Pablo, que aquí nos acompañó, que es este pasaje en el que uno de los protagonistas de uno de los cuentos de Rulfo pregunta ¿qué es? Y le contesta a su pareja, ¿qué es qué? Y dice, eso, el ruido ese, es el silencio, no es nada, ya duérmete. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, a Pablo, muchísimas gracias a la institución por albergar este tipo de temas, este tipo de pláticas que considero que son fundamentales. Es un gran complemento a la parte visual, al montaje de las obras del Maestro Rojo que están allá ahorita en el Museo de la Estampa. Las y los invitamos cordialmente a que asistan a ver esta exposición. Es el mejor homenaje al maestro que se le puede hacer, leer sus libros, como dice Marina, reconocer la calidad de ser humano y la calidad de profesionista que fue, como dijo Peggy, pero también acercarnos a su trabajo y establecer todas las pláticas, vínculos y discusiones que podamos con su trabajo. Pues muchísimas gracias, les mandamos un gran abrazo a nombre del Museo Nacional de la Estampa, bienvenidos y bienvenidas y gracias por siempre al maestro Vicente Rojo. Hasta luego. Chao.
Chao. Pues muchísimas gracias, Marina Garone, Santiago Robles, Peggy Espinosa, también muchas gracias a Pablo Rulfo. Muchas gracias, como dijo Santiago, este fue una experiencia muy buena, estamos seguros que el público lo va a disfrutar. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Chao.